Bueno, un cordial saludo, les doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero. Hoy 9 de marzo del 2021, perdón. Hoy 9 de marzo del 2021. Iniciamos nuestra sesión, creo que la sesión número 11 o 12. 12, doctor. 12. Entonces iniciamos nuestra sesión número 12. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por los participantes que me acompañan con sus cámaras. Bueno, muy bien. Entonces, título. Derecho de aguas. Derecho de aguas. Derecho de aguas. Bueno, muy bien, entonces para entender lo que es el derecho de aguas, primero hay que entender unos conceptos, ¿sí? Vamos a empezar a definir primero unos conceptos en el cual a través de la ley, entonces para poder entender eso tenemos que entender primero lo que nos establece la ley 962 del 2005 en su artículo 70. ¿Listo? En su artículo 70. Dame un segundito. Entonces, si buscamos, por favor, busquemos la ley 962 del artículo 70. ¿Qué nos dice? ¿Encontraron? Uno solo. Sí, señor. Sí, señor. Artículo 70. De los formularios únicos para la obtención de los permisos, licencias, concesiones y o autorizaciones para el uso ¿Qué dice? y o aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Vuelve a leerlo, por favor. Artículo 70. De los formularios únicos para la obtención de los permisos, licencias, concesiones y o autorizaciones para el uso y o aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Permisos, licencias, concesiones y autorizaciones. Bueno, permiso o autorización o concesión es la misma. Entonces, hay que entender que antes de comenzar este tema de derecho de aguas, hay que comenzar a entender unos conceptos básicos, ¿sí? Primero, para que cuando yo vaya a empezar en cualquier proyecto, obra o actividad, saber cuándo me toca sacar un permiso, cuándo me toca sacar un permiso, cuándo me toca sacar una concesión o cuándo me toca sacar una licencia. Muchas veces no necesariamente le toca sacar la concesión, ¿sí?
O tampoco muchas veces no necesita sacar la licencia. Con la sola concesión basta. O con el solo permiso basta. ¿Sí? Entonces, definamos entonces primero permiso. ¿Sí? Permiso es la autorización que otorga la autoridad ambiental. Permiso es la autorización que otorga la autoridad ambiental por un lapso de tiempo para la ejecución de su proyecto. Permiso es lo que nos otorga la autoridad ambiental por un lapso de tiempo, para la ejecución de su proyecto. Ejemplo, permiso de aguas para la exploración para buscar, digamos, petróleo. Utilizan un taladro, ¿sí? Pero para que no se rompa ese taladro, ¿qué le echan? ¿Qué recurso le echan? Agua. Agua. Pasa exactamente como si usted taladrara una pared. Usted, para que no se le rompa el taladro, usted utiliza agua, ¿cierto? Entonces, usted utiliza, por ejemplo, para el permiso de exploración, cuando están buscando petróleo. Solo es por un lapso de tiempo, ¿cierto? Pero cuando usted ya pasa y ya encuentra, usted ya pasa a explotación. Entonces ya usted ya no se lo van a dar por un lapso de tiempo. Eso era por la utilización de la broca, ¿sí? Para que no se le rompiera. Entonces, el permiso es una autorización que se lo doy por un corto tiempo. Pero si usted ya lo encuentra y usted ya va a requerir más el recurso, pues pasa a una concesión. Entonces definamos qué es la concesión. La concesión es un contrato con el Estado y el particular. La concesión es un contrato entre el Estado y el particular, pero a cuenta y riesgo del particular. La concesión es un contrato entre el particular, pero a cuenta y riesgo del particular. ¿Listo? Entonces, aquí la concesión es mucho más largo el tiempo. Es mucho más largo el tiempo. Definamos licencia. La licencia es el último acto administrativo. La licencia es el último acto administrativo por medio en el cual la autoridad ambiental, la licencia es el último acto administrativo por medio en el cual la autoridad ambiental le otorga para la ejecución de su proyecto, obra o actividad. La licencia es el último acto administrativo por medio en el cual la autoridad ambiental le otorga para la ejecución de su proyecto, obra o actividad. Entonces, vuelvo y le repito, permiso es una autorización que otorga la autoridad ambiental por un corto tiempo. La concesión es un contrato entre el Estado y el particular con este recurso, con un recurso natural por un largo tiempo. Donde podríamos encontrar una de las definiciones, ejemplo de concesión, ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces necesitamos, pero bueno, ¿dónde está el catálogo de permiso? ¿Dónde está el catálogo de licencia? ¿Sí? Porque muchas veces, ¿y cómo sé yo, doctor, cuándo tengo que sacar cada una de ellas? ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, primero miremos lo de la definición. Una definición ustedes la pueden encontrar en la concesión, lo que es en el artículo 45 de la 685 del 2001. Artículo 685 del 2001, artículo 45. Hay una definición de concesión. Una definición de concesión. También podremos encontrar otra definición por allá en la ley
en la ley 80 de 93, en su artículo, me parece que es en su artículo 32, numeral 4. ¿Mm? Entonces escuchemos estas definiciones. Si me hacen el favor, me ayudan a buscarlas. ¿Se la encontraron? Ya la estoy buscando, doctor. Ok, gracias. Ya la encontré. Es el artículo 45 de la ley 685 del 2001. Por ejemplo, una concesión para las actividades mineras. ¿Qué nos dice frente a una concesión? Recuerda, título, capítulo. Espera. Pero es que aquí no me salió eso. Espérate. Madre. Artículo 45. Ninguno, solamente hay un estudiante Ya la encontré. Título segundo de la concesión de minas. Artículo 45. Definición. El contrato de concesión minera es el que se celebra entre el Estado y un particular para efectuar por cuenta y riesgo de este los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en este código. Este contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de servicio público. El contrato de concesión comprende dentro de su objetivo las fases de explotación técnica, explotación económica, beneficio de los minerales, por cuenta y riesgo del concesionario y el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes. ¿Listo? Entonces ahí encontramos una definición de la concesión, en el cual se puede encontrar esa definición. La ley 80 también nos establece otro. Por allá, ¿quién encontró la ley 80? Yo, doctor, buenas noches. Bueno, numeral cuarto me parece que es. Dice título tercero del contrato estatal, numeral cuarto, contrato de concesión. Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuación, prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valoración o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien o en una suma periódica, única o porcentual y en general en cualquier otra modalidad de contraprestación de las partes que las partes acuerden. Vale, muy bien, muchas gracias por tu participación y la lectura. Bueno, eso frente a los conceptos de la parte de definiciones de concesión, permiso. Y doctor, una pregunta, ¿y dónde podemos encontrar la definición de
de permiso. En sí no lo hay, porque incluso si nosotros, quiero que busquemos la Real Academia Española, si ustedes me ayudan, el diccionario de la Real Academia Española y el diccionario de la voz. Uno que me ayude a buscar este y otro que me ayude a buscar este. Y denle usted Doctor, definición, permiso. definición de permiso. Ellos siempre van a confundir, incluso eso Licencia. va a pasar en todo el mundo, ¿no? Pasa en todo el mundo. Usted le pregunta a un civilista, a un laboralista, ellos lo van a revolver. Entonces, en ambiental, usted sí tiene que tener claro estos conceptos, ¿sí? Si usted dice, pero es que la Real Academia Española, incluso la Real Academia Española, mire cómo lo dice. No sé si lo tienen a la Sí, mano. ya mire, licencia o consentimiento para hacer o decir algo. Listo. Dice Licencia acá, o consentimiento. Ahora busque. periodo durante el cual está autorizado para dejar su trabajo u otras obligaciones. Muy bien. O sea, nos lo revuelve con la licencia. ¿Y nosotros cómo definimos la licencia? Que es el último acto administrativo. Es otra actuación. ¿Sí? Yo no lo veo jurídicamente. Ahora búscate licencia. Definición de licencia de la Real Academia. Permiso para hacer algo. Resolución de la administración por la que se autoriza una determinada actividad. Entonces, si se dan cuenta, ellos están revolviendo ¿qué? Pues, permiso con licencia. Permiso con licencia. Y si tú buscas concesión, busca concesión. Un momento. Concesión. Otro que me vaya buscando el diccionario de la Acción voz. y efecto de conceder. ¿Sí? Acción y efecto de ceder en una posición ideológica o en una actitud adoptada. Acá en derecho dice, negocio jurídico por el cual la administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia de dominio público o la gestión de un permiso público en un plazo determinado bajo ciertas condiciones. Pero aquí, ¿cómo es la definición? ¿Cómo nos la definió el artículo 45? Es un contrato entre el Estado y el particular, pero a cuenta y riesgo del particular. A mí después no me va a salir con bolitas y me va a decir que perdió plata y que me va a demandar por reparación directa. No. Entonces, Pero el en este autorización. está más ajustado la Real Academia de la Lengua. Entonces, si se dan cuenta, esto comienza a ser un juego de aquí para allá, este de aquí para allá, este de aquí para allá, y al final nunca lo definen, pero nosotros en la parte ambiental, ¿sí? En la parte ambiental sí se tiene que olvidar estas líneas, se tiene que olvidar, porque se tiene que trabajar por diferente. Entonces, ¿por qué les hago esta definición de estos conceptos? Porque vamos a empezar a mirar cuáles son los catálogos de permiso y de concesiones y de licencia, para que cuando usted llegue, tenga un cliente, usted le pueda decir, claro que sí, necesitamos solamente el permiso. O no necesitamos permiso, sino necesitamos una concesión. ¿Sí? O se necesitan los tres. ¿Sí? Entonces se ha discutido mucho qué saco yo con llenar todos los anexos, porque esto después va a tener unos anexos, cada uno va a tener unos anexos, aquí va a tener unos EIA y aquí va a tener unos PMA, ¿sí? Que serían de esos anexos de los que estamos hablando. Entonces, esos anexos van a decir, ¿qué saqué yo usted joderme tanto la vida, pero no me dio una concesión y por lo tanto no voy a tener mi última actuación, que es el acto administrativo? Entonces le invertí un poco de plata y cuando voy a darme cuenta, yo necesitaba este catálogo y nunca me autorizaron el siguiente que necesitaba este me lo rechazaron. Y si no tengo el uno, no tengo el otro. Por ejemplo, concesión de aguas. ¿Sí? Necesito una concesión de aguas, pero como si me la otorgan, yo tengo que trabajar con el permiso.
Entonces, permiso de vertimientos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué saco si me niegan una actividad? Pues, por lo tanto, nunca voy a lograr la licencia ambiental. Entonces, se vuelve delicadísimo esa partecita. Pero vamos a mirar entonces el catálogo de la concesión. Y para ese referente, como verbo rector, vamos a revisar lo que es el decreto 1541 del 78. ¿Listo? Decreto 1541 del 78, que es la ley de aguas y es la norma rectora. Pues toda actividad, dígame qué actividad no requiere agua. ¿Sí? Entonces, ¿será que esta pared tuvieron que utilizar agua? La pared Sí, señor. Sí, Sí, claro, sí. sí, tuvieron que claro, para utilizar hacerla, para batir el cemento. todo lo que alrededor. Permítame un segundo. Listo. No se escucha, doctor. Bueno, qué pena, qué pena. Bueno, entonces, vamos a ver entonces, y esta va a ser la norma rectora. Cuando yo hablo de norma rectora, son las normas a paso a seguir, o las que siempre tienen que partir las pautas para conocerlas. Entonces, por eso, estas son las que se va a establecer las concesiones de aguas, todo lo que es el derecho de agua. Entonces, ahí vamos a empezar y por eso vamos a ver todo lo que es esto, la concesión. Después vamos a ver cuándo se requieren permisos y después cuándo, ahí sí es cuando ya termine de explicar este tema, es cuando van a hacer la licencia ambiental. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. No, Bueno, doctor, hasta muy el bien. momento no. ¿Quedó claro entendido lo de permisos, concesiones y licencias? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, siempre, en todo proyecto, obra o actividad, si usted va a hablar del recurso como el agua, no podemos dejar de hablar de problemáticas de causas y efectos, ¿sí? Entonces, siempre va a haber una causa y un efecto, ¿sí? Entonces, esas causas como el deterioro, el recurso hídrico, y no podemos desvincularlos concomitantemente con el suelo. Entonces, en el cual cuando uno va a hacer un estudio de impacto ambiental, uno va a tener que pasar cuáles son las causas de ese recurso para así a la misma vez hacer la solicitud de la concesión del agua. Pues se pueden ver la degradación de suelos, el peligro y pérdida de recursos hídricos que ellos van a analizar, la escasez de falta de agua, ¿sí? Porque también por el suelo, inconvenientes estériles de terreno, productividad, y no podemos, así usted vaya a hablar de suelo, pues usted no lo puede desligar al agua. O si usted va a hablar de bosque, tampoco lo puede desligar al agua. Y todos los proyectos, así sea cualquiera, así sea hacer una casa, una infraestructura, un centro comercial, lo que sea, cualquier actividad que tenga que ver, va a ver con el ambiente y como es este recurso natural que es finito, dado que nosotros hacemos parte de un principio que se llama el principio Dublín, ¿sí? En el cual nosotros hacemos parte de este convenio y que es
un recurso finito. Entonces, de NS hay cuatro principios. 1, 2, 3, y uno de ellos es la conservación del agua. Listo. Entonces, así usted haga una infraestructura siempre va a estar ligados concomitantemente con el suelo, con el agua, con los bosques, y siempre va a tener un efecto. Por eso esos efectos se van a exigir más adelante con estudios de impacto ambiental, que aquí deterioro, pero aquí con el plan de manejo ambiental mitigo. ¿Sí? Mitigo. Bueno. ¿Quiénes son autoridades competentes? ¿Quiénes son autoridades competentes para asignar el uso de las aguas? Las corporaciones ambientales autónomas regionales, ¿Quién más? las secretarías de medio ambiente, CAR, ¿Quién Sí, más? Ministerio de Medio Ambiente, la CAR, ¿Quién más? las mismas alcaldías y departamentos a través de sus secretarías de medio ambiente, Pues sí tienen facultades con el 330, el 300 y el 313, pero pocos se meten a veces en eso, porque Sí, ya eso es competencia como de una descentralizada del acueducto. sí, Entonces a veces tratan es como no meterse, ¿sí? Pero sí tienen algunas veces competencia, algunos los que se meten con el 313 y el 330 se meten con esa competencia, se meten a manejar esta parte de los recursos a través de los planes de ordenamiento territorial y de los esquemas. Pues es uno de los objetivos también de suministrar de esos servicios públicos a través del 365 y el 366 de la Constitución. Entonces, ¿quiénes más, así como lo mencionaban? Tenemos al Ministerio de Medio Ambiente, tenemos a las corporaciones y tenemos a la DIMAR. ¿Sí? La DIMAR. ¿Quién es la DIMAR? Las autoridades ambientales respecto a lo que se encargan con los acuíferos, los mares, etc. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. En coordinación con las actividades frente a las investigaciones, si yo les preguntara a ustedes en la parte penal, así como me lo decían la vez pasada, medicina legal, civil, todos los que cumplen policía judicial, ayudan a esta frente a la investigación para la parte penal. Pero en la parte ambiental hay unas instituciones que también nos colaboran frente a las investigaciones, como el Instituto Colombiano Hidrológico Meteorológico, antiguamente GIMAN se llamaba, hoy en día es el IDEAN, ¿sí? Nos colabora también frente a la parte técnica investigativa. Entonces, usted llega a requerir una actividad sobre los recursos o modelaciones del agua, a ella le colabora. También el Instituto de Investigación de Geología de Minas, INGEOMinas, nos colabora frente también a todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, como el suelo, bosques, etcétera, y frente a una planeación. También las corporaciones autónomas, pues tanto como el ministerio y como las corporaciones autónomas tienen una parte administrativa y una parte técnica. Administrativa y una parte técnica. Entonces, en esa parte técnica es donde se puede ellos meter frente a esta coordinación de estas actividades. También tenemos el Agustín Codazzi, en el cual encontramos también que nos podrían dar conceptos frente a cualquier tema de investigación de estos temas. ¿Listo? La Dirección Marítima Portuaria, la DIMAR, también el Instituto Nacional de Fomento, también en cualquier momento se puede utilizar municipal, o fomento municipal, también nos pueden colaborar con
conceptos técnicos y el Instituto Nacional de Salud, o lo que hoy en día sería la Secretaría de Salud, o la parte de salud que corresponda en ese momento, ¿sí? Y el Instituto Colombiano de Energía nos corroborarían frente a estas actividades, que es importante conocerlas para un momento de investigación. Pues, no obstante, también se crean comisiones sobre todo lo que tiene que ver con los esquemas del agua, porque pues tanto los departamentos como los municipios o cualquier autoridad o entidad, pues puede crear también sus proyectos, pero tienen que estar con la ley 99, con su artículo 12 y su artículo 13, también su máxima autoridad ambiental. Por lo tanto, como máximo órgano, él va a estar por encima, digamos, de la parte del Departamento de Planeación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Obras Públicas. Estas entidades se vuelven como un cuerpo colegiado, ¿sí? Esto es un cuerpo colegiado como, digamos, cuando usted pasa un derecho de petición a la universidad, se escucha un consejo de facultad para entender si se le da el derecho o no se le da el derecho. En ese caso es como el cuerpo de facultad o ese cuerpo colegiado que va a tratar o directa o indirectamente sobre esa protección no gubernamental de esos programas frente a la protección de los recursos naturales, porque pues al Departamento de Planeación también va a estar pendiente de todos los procesos y planeaciones donde prácticamente se va a manejar todo lo que son los dineros, ¿sí? Todos los proyectos, obras o actividades se va a tener ahí y pues él no puede estar solita andando. Entonces tiene que estar por encima lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Frente a eso, pues el artículo 13 de la ley 99 del 93 nos dice que es el máximo órgano decisorio de qué, de todas estas decisiones que ellos tomen, ¿sí? Y por lo tanto esta comisión no puede invitar a ninguna entidad territorial en caso que se atraviese una calidad de usuario o algo. No, no hay nada que hacer. ¿Cuáles son las obligaciones del propietario, poseedor o tenedor? Sí, pues una cosa es el poseedor, pero muchas veces puede ser un tenedor que solamente tiene el usufructo o la nuda o la propiedad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veían ustedes en sus bienes la nuda propiedad? Entonces, o el usufructo. Entonces, es permitir la vigilancia y la inspección de las aguas que atraviesan por su territorio, pues como autoridad ambiental, ellos pueden hacerlo. También que se permita que las obras ordenadas conforme a las normas legales. Entonces, eso es importante que se permitan, pues debe conservarse este recurso que es un recurso finito. También debe cumplirse las prácticas de la conservación de las aguas frente a la protección de suelo. Recordemos que lo que les estaba contando, nunca se puede desligar el agua del suelo, ¿sí? No he visto entonces que el agua no corra por el suelo. Entonces, ni de los bosques. Entonces, no se puede desligar. Entonces, esa es una de las obligaciones, permitir que se conserve este recurso finito. Así como ustedes les enseñaba, los modos de adquirir el uso de las aguas, ¿sí recuerdan cuando ustedes, lo de los modos de adquirir los bienes, cuando ustedes vieron bienes, que les enseñaban unas modalidades, modos de adquirir el uso de los bienes? ¿Cuáles son esos modos? ¿Se acuerdan de los bienes? No muy bien. ¿Quién los recuerda? Obligaciones, delito, posibilidad. No, esos son los modos Prescripción adquisitiva. Por pertenencia, declaración de pertenencia, compra y venta, prescripción la adquisitiva. prescripción, Por ¿cuál más? traición. La accesión, la tradición, ¿cuál más? ¿Quién les dio bienes? ¿Cómo es la pregunta, profesor? ¿Cuáles son los modos de adquirir los modos de adquirir los bienes?
Posesión, prescripción. Ocupación por la ley, por sucesión, por Sí. prescripción, Por prescripción, ocupación, por la ley, accesión Tradición, y tradición. sucesión y prescripción. Muy bien. Así como hay esos modos de adquirir el uso de los bienes, también hay modos de adquirir el uso de las aguas, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? Los vamos a encontrar que es un modo igualmente, es por ministerio de la ley, por concesión, por permiso o autorización, accesión o licencia o reglamentación. Cópielos, por favor. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Bueno, muy bien. Listo, doctor. Entonces, esos son los modos de adquirir el uso de las aguas. O sea, el modo de solicitarlas, ¿sí? ¿Cómo las voy a pedir? ¿Sí? Recordemos que en primera parte, una de las obligaciones de esa persona es conservarlas. Entonces, miremos por ministerio de la ley. Uso por de las aguas de la ley. Ministerio de la ley. Bueno, cuando hablamos por ministerio de la ley, el alcance es que el Estado tiene que otorgarle por su mínimo vital, ¿sí? Agua, ¿sí? Toda persona requiere agua. Aquí no requiere ninguna autorización. El agua es gratuita. No sé si alguna vez ustedes recuerdan, por ahí un político dijo que iba a garantizar el mínimo vital del agua. ¿Alguna vez sí se acuerdan? No me acuerdo cómo se llama ese político. Que decía que iba a garantizar el mínimo vital del agua. ¿Sí? Y lo decía en una campaña. Entonces, una gran mentira, porque usted por derecho propio, usted por ministerio de la ley, usted bajo el primer orden, yo le llamo orden sucesoral del agua, yo lo llamo así, usted no requiere ninguna autorización, porque usted necesita por ministerio de la ley, usted necesita para la parte más básica de supervivencia, para bañarse, para comer, para los abreviaderos de sus animales, para lavar la ropa, para cualquier otra cosas similares en el cual recorren todas esos cauces naturales. Usted las va a requerir. Usted va a requerir las aguas. Entonces, el Estado se las va a otorgar siempre y cuando usted, esas aguas, usted no dañe la conservación de la pureza de esas aguas, tampoco dañe las canales y sequías, o sea, no genere meandros, ni tampoco perturbe a un concesionario que tenga las aguas, ¿sí? Entonces, es importante para la comunidad que le den las aguas. Entonces, como en alguna sentencia, creo que es la sentencia 410 del 2009, así a grosso modo, por encimita, yo no tengo una cámara prendida, no, perdónenme.
perdón, así a grosso modo, por encimita, una sentencia en el cual hubo un temblor por ahí en el año 2008, 2007, y afectó la parte de Villavicencio. Entonces, había una comunidad indígena, hay nombre en la comunidad indígena, en este momento no, esa manera de ejemplo para que tengan en cuenta por Ministerio de la Ley. Y pasó ese temblor. Entonces la comunidad indígena se dirige hacia la alcaldía y el alcalde en ese momento le dice, sí, tranquilo, mijito. Mientras yo resuelvo aquí estos chicharrones, espere, déjeme, hermanito, yo resuelvo unos chicharrones y después le pongo atención. Pero mientras tanto, ¿sabe qué voy a hacer? Le voy a cargar tanque con suministro del agua. Sí, pero déjeme resolver aquí los chicharrones. Bueno, muy bien, el alcalde efectivamente le envió el suministro del agua con un carro tanque. El carro tanque se lo envían por 45 días. Después de 45 días, el alcalde no le volvió a enviar nada. Por lo tanto, ellos empiezan a suministrarse para las cosas más básicas, para bañarse, para comer, para cocinar, para los aberos de sus animales, de un río que lo mencionan ahí en la sentencia, y empiezan a utilizar las aguas contaminadas que estaban al lado de ese río. Por lo tanto, empiezan a verse afectándose en salud. Se empieza a ver afectada la salud de esa comunidad indígena. Hacen una tutela colectiva, sí, hay tutelas colectivas. Van a decir, ¿por qué no colocaron una acción popular? Hay tutelas colectivas. Y por lo tanto, preciso la escogió la Corte también y le dio el derecho y le dijo de aplicación inmediata. Señor alcalde, me le pone el suministro del agua, porque el Estado tiene el deber de proteger tanto las riquezas culturales y patrimoniales de la nación. Y esa comunidad no puede desaparecer por un descuido, ¿sí? Entonces, bajo el artículo 7 y la decisión de la OIT, la ley 100, ¿cómo dice esa decisión? Creo que la ley 100, de la decisión de la OIT, la ley 100, de la decisión 160 de la OIT, 160. frente a la protección de la comunidad. 169, gracias. Sí, 169 y con la ley 70 del 93 se tenía que proteger también esas comunidades. Entonces, si tú miras, ¿quién me le regala lectura al artículo 7 y al artículo 8? Ese fue el fundamento de la Corte. De la Constitución, 7 y 8. ¿Qué dice? Artículo 7 de la Constitución Política, ¿sí, doctor? Sí. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y nacionales de la nación, y naturales, perdón, de la nación. Y hay dos gacetas. Una gaceta es la Asamblea Constituyente del 91, 83, 84 y 87. No, a lo que yo es al contenido. Entonces, bajo ese contenido del artículo 7 y el artículo 8 en esa sentencia, obligan al Estado, o sea, representación descentralizada, de que tenían que, por Ministerio de la Ley, garantizarle el uso de las aguas. En otra sentencia, como que es una 876, espéreme, me acuerdo el número y se las confirmo bien el número. Mientras tanto se la voy contando. En otra sentencia, como
en el cual una madre tenía 5 hijos, y 3 de ellos eran menores de edad. Y por lo tanto, de esos menores de edad, 3 de ellos eran menores de edad. El artículo 44 de la Constitución tiene unas normas que son de prevalencia, ¿sí? Como derechos fundamentales van del 11 al 41 al 42, pero el artículo 44 no hace parte de ese catálogo del 11 al 42. Entonces, pero sí porque son normas imperativas. O sea, imperan sobre los... ¿Se acuerdan? Sí, profe, algo recuerdo. Sobre aló. Aló. No la Es escucho. una norma. Hasta son imperativas. Son normas imperativas, ¿listo? O sea, impera. Si vamos a ver las que son de derecho al niño. Entonces, venga, busco esa sentencia, creo que... Pero me acuerdo de números, que son tantas que ya uno ya ni... No, estas son de tribales. Ah, esta es otra buena. Una T418 del 2010, demandante alega que los habitantes del rural municipio de Alvarades y que la alcaldía no le garantizaban el suministro del agua potable y sostiene que el objeto de trato era discriminatorio. Entonces, de la vereda y que él no recibía servicios. Entonces, aquí se van por el 365 y 366. Entonces, se le ordena también el suministro de las aguas por ministerio de la ley. Creo que es esta, la 614 del 2000, madre cabeza de familia, con, imagínense, 8 hijos. Como que no tenía televisión. 8 hijos. Hijos 5 menores de edad, con consecuencia de su situación económica, pues ella no tenía trabajo, y solamente ahí en la sentencia establece o hablaba de que ella vivía de arreglar, haciendo servicios en las casas de aseo, y entonces vivía al diario. Entonces, que no podía cancelar, entonces le cortaron el suministro del agua, y debido al artículo 44, le ordenaron de aplicación inmediata por norma imperativa que se le reconectara el agua. Por esos menores de edad, porque ellos no se les podía afectar la vida. Y ellos están por encima de todo, ¿sí? Entonces hagan cualquier acuerdo, pero usted no le puede quitar el agua a ese suministro. Entonces el día de mañana, doctor, llegó una consulta consultoria, muchos usuarios. Doctor, se le está yendo el audio. Doctor, se le está yendo el audio. Al consultorio jurídico. Y entonces muchas veces a ustedes les puede llegar a consultorio jurídico
y el usuario les dice, doctor, mire que me cortaron el agua. Entonces, por norma, por ministerio de la ley, a esas personas se les tiene que garantizar el agua, ¿sí? Entonces, se hace entonces bajo la derecho de petición. ¿Mm? Bueno, entonces, y vamos acá. Entonces, la pregunta es ahora, ¿las aguas son públicas o son privadas? Públicas. Públicas. Es un servicio público. Es un servicio público que garantiza el mínimo vital, la vida de los seres humanos, de los seres vivos. ¿Qué dice Yo la creo que señora? dependen si están en concesión, ¿no? Depende. Pues yo digo que es privado. Listo, que dicen que son privadas. ¿Qué dice la señora Rosa? Es pública y es privada. Las dos. ¿Qué dice Ingrid? Públicas y privadas. Públicas o privadas. Bueno, vamos a ver acá. A ver si puedo conectarlo. Si no tengo mucha interferencia de audio. Vamos a ver este video y van a llegar a una conclusión. Y mucha atención a este video. No sé si estoy compartiendo. Sí, señor. Sí, señor. Y me van a decir si son públicas o son privadas. ¿Y qué pasó acá? ¿Cuál era el problema? Y a raíz de qué se generó el problema. Y me van a mirar también cuánto tiempo duró ese problema. Se dice que la Tercera Guerra Mundial será por agua. No se escucha. No se escucha. ¿Será porque cerré el micrófono? ¿Ahí escuchan? Ahí sí, señor. Sí, ahí sí. La guerra del agua. En Bolivia, como en el resto de los países del continente, a partir de agosto de 1985, se implementa el modelo económico neoliberal como una forma de reacomodamiento de las fuerzas más poderosas, que agrupadas en los países más poderosos, los organismos financieros internacionales y las más grandes transnacionales solo buscan dominar el mundo, explotar nuestros recursos naturales y aumentar sus ganancias. Gracias a esta política, los bolivianos, como los pueblos de los países pobres del mundo, hemos sido despojados de todo nuestro patrimonio y nuestros recursos. Los bolivianos solo somos dueños del agua y del aire. Cochabamba, Bolivia, una ciudad con más de 1 millón de habitantes, sufre desde hace más de 50 años una aguda escasez de agua. Y este tema ha sido utilizado por políticos y empresarios para manipular a la población en función a sus intereses económicos y de dominación.
Los turriles tienen gran importancia doméstica, porque en ellos se guarda el líquido elemento, y este es de donde las familias administran el consumo cuidadosamente. Esto explica el por qué la administración del servicio de agua potable tradicionalmente ha estado descompensada, alternando su escasez con la insuficiencia de las redes de distribución, siempre en perjuicio de las zonas marginales, por la ausencia de visión social en los proyectos dirigidos a incrementar captaciones y extender las conexiones. El vocablo agua para la población cochabambina tuvo siempre más significado que la implícita necesidad de satisfacerse de ella para mejorar su calidad de vida. No obstante, esta importante premisa, que representa por sí misma un amplio escenario de equitativo beneficio social, no representó nada para los líderes locales y gubernamentales, quienes a espaldas del pueblo, válidos de su poder y obsecuentes a las exigencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario, decidieron la entrega de ese vital recurso a través de la firma de un contrato de concesión por 40 años a un consorcio extranjero de dudoso perfil, ávido de ganancias inmediatas e insensibles respecto a la realidad económica y social de las familias cochabambinas. Este fue el detonante Se paró el video. Doctor, se paró el video. O si nos envía el link, doctor, y lo vemos. Esta ley también pretendía eliminar la tradición campesina. Tuve un bajonazo, ¿cierto? ¿Se salió? Se detuvo el video, doctor. Se Desde salió hace y rato, no doctor, sonó se más. detuvo el video. No, es que me sacó. Se salió, doctor. Bueno, discúlpeme que me sacó acá de la red. Previsión social en los proyectos dirigidos a incrementar captaciones y extender las conexiones. El vocablo agua para la población cochabambina tuvo siempre más significado que la implícita necesidad de satisfacerse de ella para mejorar su calidad de vida. No obstante, esta importante premisa, que representa por sí misma un amplio escenario de equitativo beneficio social, no representó nada para los líderes locales y gubernamentales, quienes a espaldas del pueblo, válidos de su poder y obsecuentes a las exigencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario, decidieron la entrega de ese vital recurso a través de la firma de un contrato de concesión por 40 años a un consorcio extranjero de dudoso perfil, ávido de ganancias inmediatas e insensibles respecto a la realidad económica y social de las familias cochabambinas. Este fue el detonante principal para que no solo citadinos, sino también campesinos de los valles de esta región se unieran militantemente para salir a las calles y hacer frente a este nuevo atropello. La entrega del agua de los cochabambinos a manos del consorcio extranjero Bechtel, que valiéndose de manipulaciones y de complicidades sospechosas de los gobernantes, logró camuflarse en una empresa denominada Aguas del Tunari, cuyos administradores extranjeros iniciaron su actitud mercantilista, subiendo las tarifas del agua para consumo humano entre el 30 y 300%. Pero no solo la elevación de las tarifas agredía al pueblo. El gobierno intentó llegar más lejos en su determinación de dar fin con un recurso natural, que en realidad solo le pertenece al pueblo, mediante la vigencia de ley de aguas que eliminaba toda posibilidad de que el campesino siga haciendo uso del agua de la manera como lo hizo desde los tiempos inmemoriales, mediante el respeto a los usos y costumbres. Esta ley también pretendía eliminar la tradición campesina en la forma de administración de su recurso para el riego,
y lo que es peor, le ponía precio incluso al agua de la lluvia. Reglas injustas que provocaron una acción tenaz y decidida en salvaguarda del bien común regional, que se tradujo finalmente en la reversión de todo ese proceso enajenante. Este es un momento muy especial, registrado en marzo del 2002. El Servicio de Agua Potable de Cochabamba, CEMAPA, con la estructura administrativa que le asignó el resultado emergente de la Guerra del Agua, suscribe con el Banco Interamericano de Desarrollo BID un contrato de crédito por el monto de $18 millones para financiar proyectos de ampliación a los servicios de CEMAPA. Un simultáneo proceso de institucionalización de la empresa perfeccionó su situación como entidad regional, no susceptible de ser transferida, vendida o repartida entre consorcios en el marco de la política de capitalizaciones y privatizaciones. Es decir, prevalece en definitiva el concepto de patrimonio ciudadano, ratificado como servicio público vital, demostrando que lo que se hizo en la Guerra del Agua era lo que se tenía que hacer. Pero hace 2 años era otra clase de documento, redactado al sabor de intereses extraños, oscuros y desmedidos, el factor enervante que enfrentó al pueblo cochabambino con el gobierno. Las autoridades otorgaron su visto bueno al contrato con la empresa transnacional Aguas del Tunari, respaldando aquella primera decisión de garantizarse utilidades irrestrictas a partir de la elevación de tarifas por consumo en un brutal porcentaje. La vacilación de los organismos civiles y sindicales tradicionales y la subestimación gubernamental dieron lugar a un histórico espacio de resistencia que solo pudo ser ocupado por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, coalición de sectores sociales de la ciudad y el campo, que pasó a liderizar un movimiento ejemplar de defensa de los intereses de la comunidad y de preservación soberana de los recursos naturales. Eran más de 600.000 hombres, mujeres, jóvenes y niños que salieron a las calles para decirle no a este tipo de imposición mezquina. En la coordinadora están representados los trabajadores del sector sindicalizado a través de la Central Obrera Departamental, quienes con su experiencia aportan en las formas organizativas, particularmente en los momentos de conflicto. La coordinadora habla en nombre de la población que se siente ignorada, menospreciada, aquella que hasta abril no encontraba un espacio para opinar, discutir y exponer su sufrimiento, sus realidades y sus esperanzas. La coordinadora es un movimiento social surgido como respuesta a través de la pérdida de la credibilidad de las instituciones civiles tradicionales y los partidos políticos. La coordinadora es el espacio donde la gente delibera, es decir, opina, discute, decide y ejecuta las acciones a seguir. Si el gobierno no quiere que Aguas del Tunari se vaya, el pueblo tiene que sacar Aguas del Tunari, compañeros. La coordinadora es el lugar donde la gente sencilla y trabajadora ha comprobado que solo a través de la organización, la solidaridad, la confianza mutua y la pérdida del miedo es posible transformar nuestra situación, nuestra realidad. De pronto en abril del año 2000, el poder de convocatoria de la Coordinadora del Agua y la Vida ascendió notablemente. Se convirtió en la resistencia más espontánea, multitudinaria y decidida a revertir no solamente el tarifazo, sino también lograr la rescisión total del contrato con el consorcio Tunari y la modificación de la ley de aguas. Fueron 4 meses de resistencia en las calles, de permanentes consultas populares que marcaban el rumbo se convirtió en un campo de batalla. En la percepción periodística registrada entonces, en este periodo, se produjo en esta ciudad una de las jornadas más violentas, solo comparadas a las que se vivieron en época militar. En la ciudad, cada calle emplazó su barricada, como
expresión de su demanda de justicia, mientras que los campesinos bajaban de alturas para bloquear caminos vecinales y carreteras interdepartamentales. Solo así se logró frenar la agresión del gobierno. No estaba decretado el estado de sitio, pero se vivía y militares. Excluían las zonas de trance hacia un enfrentamiento que habría rebasado todos los límites imaginables. Bala, contusos, tensión y zozobra. Pero tomaron la decisión ciudadana que hizo al gobierno su carácter indeclinable. Finalmente, que uno de los valores de la democracia era entender al pueblo. No hay un referente tan claro como la Guerra del Agua en Cochabamba, que describa no solo el valor de las convicciones por la defensa de los recursos naturales, cuando estos tienen que ver con la vida misma de las personas, sino también la percepción de que el concepto de plena soberanía y democracia está ligado al encuentro de soluciones propias para los problemas de los sobrellevando el desafío contemporáneo de diseñar futuros dignos, con modelos cuyos fundamentos sean la equidad, la justicia para todos. Nos cuenta que detrás de esa gigantesca lucha colectiva se habrían gestado espacios de deliberación del pueblo. Fue en estos espacios donde la gente empezó a reconocerse y compartir sus problemas. Problemas que al final eran comunes y que ese salir de sus casas y comunidades para ocupar las calles era el fondo. Una lucha para mejorar sus condiciones de vida, pero no bajo el actual sistema político y social. Había que empezar a trabajar para darle un verdadero contenido a la democracia. Si bien muchos de nosotros peleamos en la década de los 70 para recuperar la democracia, esta fue usurpada por propios enemigos. En abril, el contenido de la lucha se concretó en la búsqueda de una auténtica democracia. En términos sencillos, se trata de devolver el poder al pueblo. La Guerra del Agua no se acabó con la recuperación de Semapa, la empresa operadora, que hoy es del pueblo y para el pueblo, sino más bien, este mismo hecho marcó el horizonte de la coordinadora, que no son otras de las luchas de la vida cotidiana de la gente. Sin Abril, no existiría la posibilidad de estar hablando en tiempos neoliberales de autogestión y control social. Lo que ahora se está gestando no es solo la continuación de las luchas de Abril y de reivindicaciones sectoriales, regionales o la búsqueda de mejores condiciones de vida. Es además la prueba de que las actuales reglas de juego impuestas por el modelo no solucionarán los problemas de la gente. De todo esto, hemos aprendido dos cosas. Después de mucho tiempo, es el pueblo sencillo quien hizo justicia. Segundo, que todo el individualismo, el aislamiento, el miedo, desapareció bajo el espíritu de la solidaridad. Durante los peores enfrentamientos, había quienes dieron agua, quienes dieron comida, quienes dieron transporte, que comunicaron unos con otros. Todos estos son los elementos de una resistencia. La gente perdió el miedo a las balas, perdió el miedo a la represión. Los fantasmas de los terrores son derrotados en las calles, en los bloqueos. El aprendizaje que hemos tenido nos señala que es posible construir un país donde podamos decidir, donde nuestras opiniones sean tomadas en cuenta. Un país donde seamos dueños de la palabra, seamos actores y no espectadores. ¡Va a lograr la primera victoria contra el modelo económico de...
ya me revienta. ¿Qué padres tengo que tantos digan? Vivir sin agua, a morir me obligan y aún me castigan. Junto al paisano y al campesino, mucho estudiante, cochabambino, cae el perpillo de madura y es sometido a la tortura de dictadura. Pero este valle de Talpacante, ante la ofensa se hace un gigante, de la derrota crea un portento, y Visicuni será el contento para el sediento. ¡Ay, calamidad! ¡Vamos a luchar! Por siempre unidos hasta lograr agüita para tomar. Por siempre unidos hasta lograr agüita para tomar. Entonces, ¿cuál es el problema ahí de Cochabamba, Bolivia? Pedían el agua, pedían La privatización del agua inminentemente. Pidiendo sus derechos sobre el agua. La privatización de las aguas, que hasta las aguas lluvias las estaban privatizando. La estaban hasta cobrando, imagínate. Están poniendo tarifa. Cobrando. Y uno a veces puede decir que esos cholitos, que esos inglesitos bolivarianos que de Bolivia, son hasta más berracos que uno. Correctamente. ¿Sí? Son más berracos. ¿Cuánto tiempo duraron en protestas? 4 meses. 4 meses. 4 meses, sí. 4 meses. Ellos sí entendieron que el pueblo es superior a los dirigentes. Exactamente, entonces hasta que los derrocaron y tumbaron y alimento, lo que sea, pero no bajaron la guardia, ¿cómo les van a quitar ese recurso vital? Privatizar lo que se vuelve más costoso, como el agua, en el cual pues todo el mundo necesitamos por ministerio de la ley, necesitamos este recurso natural y el Estado coge y lo privatiza. Aquí en Colombia las aguas son de dominio público. Pues aquí siempre son para satisfacer todas esas necesidades de las personas familiares, tanto los animales por ministerio de la ley, para bañarse, para comer, los abreviarios de sus animales, sin perjudicar a nadie. A usted se las otorga el Estado. A usted lo que le cobran es el acueducto de la alcantarilla. A usted supuestamente nunca le cobran el agua, ¿sí? Supuestamente. Se le cobra este acueducto y alcantarillado. Entonces, los que decían que si eran privadas o si eran... No le está escuchando bien, doctor. Profe, no se te escucha nada. Las aguas son de dominio público y en el cual se busca perdóname que es que está pero inestable, volvió y se cayó. Ya. Lo que se busca es satisfacer las necesidades de las personas. El Estado se las va a dar a usted. Siempre y cuando usted no establezca derivaciones, no emplee maquinarias o aparatos o desviaciones de los recursos naturales o deterioro del cauce con maquinaria, ni que haya contaminación, ni que afecte a un tercero que tenga una concesión. El Estado se las va a dar a usted. Lo que el Estado le otorga a usted o lo que le cobra a usted es el acueducto y el alcantarillado, el traslado del agua, ¿sí? Pues hay que cobrarlo, pues eso es un suministro que pues van a cobrar prácticamente casi toda la vida.
Por eso es que se vuelve importante el derecho de aguas, porque ¿se acuerdan lo que nosotros veíamos de Barequeo? Minería de Barequeo. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, Sí, señor. Minería ilegal. No se podía emplear ¿qué? Mecanizar Maquinarias. Maquinaria. Entonces, no se puede utilizar maquinaria. Entonces, si usted se compromete a una persona que le saca la concesión empleando maquinaria, téngalo por seguro que nunca se la van a dar, ¿sí? Porque usted no puede emplear maquinarias, ni detener, ni desviar el recurso natural, puesto que hay un principio que se llama el principio del caudal ecológico, ¿sí? ¿Cómo es el ejemplo de ese principio? Un ejemplo. Supongamos que va... Que no me cambie de color. Supongamos que va a un río. A un río. Pero en ese río se le coloca un muro. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con esa agua? Ya no va a correr así, ¿cierto? No va a correr con el mismo cauce, ¿cierto que no? Ese cauce va a bajar. Ese cauce va a bajar, ya no va a ser el mismo afluente como venía este. ¿Qué va a hacer? Él se va a subir y va a empezar a gotear más poquita agua. La biodiversidad acá tiene que respetarse un principio ecológico. Esa biodiversidad que se encuentra en esta zona se tiene que respetar. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, ¿cómo así que los peces se ahogan? Los peces se pueden ahogar. ¿O no? ¿Mm? Claro, por falta de Sí, oxígeno. doctor, sí se pueden ahogar. Entonces, sí. Por la falta de oxígeno. Entonces se tiene que respetar ese principio de caudal ecológico. Yo, por ejemplo, si hay un pececito acá, yo no puedo llegar y quitarle toda el agua, suministro del agua para que se mueran todos sus peces, porque se pueden ahogar de falta de oxígeno. Entonces, toda esa alteración, el Estado tiene que estar pendiente también de todo eso. ¿Listo? También, las aguas son de dominio privado. Pues el artículo 87 del Código natural es el decreto 28, el decreto del Código Civil. ¿Sí? Entonces No se también escuchó son nada. privadas. Repito otra vez, las aguas también son privadas. Las aguas son privadas. Entonces, cuando nacen y mueren dentro del mismo areal, son privadas. Y va a tener las mismas causales en el cual si no puede generar perjuicio, no puede generar derivación, no puede emplear maquinarias, no puede contaminar las aguas que contaminen a otros predios o que tengan otras concesiones, ¿sí? Entonces son también privadas. Cuando nacen y mueren dentro del mismo areal, son privadas. Bueno, muy bien. ¿Preguntas?
Doctor, una preguntita, ¿tú te puedes devolver 2 diapositivas para tomarle capturas que no alcancé a escribir todo? Qué pena. Doctor, yo quería comentarle algo respecto a lo que el doctor nos acaba de explicar. Si las aguas son públicas y privadas, porque por decir la ley 142, que es la ley de servicios públicos, Servicios públicos. nos habla en su artículo 1422, nos habla sobre el servicio público para el consumo humano. Entonces, y ahora el doctor nos explica en el artículo 87 de los recursos naturales. Entonces, ahí nosotros vemos en los casos de la parte municipal, voy a explicarle un poquito. En la parte municipal uno ve que hay bastantes fincas que tienen su autonomía en su agua, y lo que el doctor acaba de explicar, como hay acueductos comunales, que pues son servicios públicos, como hay acueductos municipales. Lamentablemente lo que se está viendo en nuestro país es que le entregan hacen la oferta y le entregan de pronto los acueductos a empresas privadas, que entre ellos hay políticos. Y ellos se vuelven muy tiranos con una tiranía abusiva de cobrar unos recibos de alto consumo. Eso les pasa, por ejemplo, en Villavicencio. En Villavicencio tienen ese problema y hay bastante crisis del agua, y no solo allá, sino en muchos departamentos. Entonces, yo siempre analizo, pues, lo que el doctor nos decía, es pública y es privada, porque a pesar de que la ley 142 no la reglamenta cómo se deben organizar los acueductos, al final ellos muchas veces dicen que ellos cobran el servicio del acueducto por la conexión y la medición, pero ellos están midiendo cuántos litros de agua está consumiendo cada usuario, y de acuerdo a las mediciones están cobrando recibos pues excesivamente caros. Vemos también el caso de Bogotá. El agua de Bogotá viene del páramo de Chingaza. Chingaza queda en el municipio de Fomeque, Cundinamarca. Sí, y señora. también distribuye el agua para muchos municipios de la Sabana y para todo Bogotá. Y realmente esa empresa trae el agua, distribuye, cobra la conexión, la distribución, la medición. Pero si vamos a ver, yo estuve muy cercana a los alcaldes del municipio de Fomeque, y allá se traen toda cantidad de agua y ellos no reciben regalías, no reciben absolutamente nada. Y así sucesivamente en muchos departamentos sucede eso, porque lamentablemente pasa como la que vimos en la película, unos 2 o 3 están manipulando y enriqueciéndose con ese líquido precioso. No solamente eso, sino que también se enriquecen con las tasas retributivas. Sí. Y las tasas compensatorias. Entonces, por la utilización de no uso. Y supuestamente, ¿qué nos dice la ley? Si yo me fuera a mirar la ley, dame un segundito, yo busco. A mirar la ley, si yo no las utilizo, me tuvieran que sancionar. Yo no sé qué estoy compartiendo ahí. El dominio de aguas y sus cauces. Sí, dominio del decreto 2811. Miren, el dominio privado de las aguas se extingue por ministerio de la ley. ¿Por qué? Por la no utilización durante 3 años continuos. No he visto el primero que coloquen en sus casas y la está utilizando, no la está utilizando dentro de su finca, su veredal. ¿Sí? Entonces, por la no utilización, ¿por cuántos años? Si usted no las utiliza supuestamente en 3 años, usted pierde el derecho por ministerio de la ley. Pero eso nunca lo miran. Lo único que van a mirar sobre las tasas retributivas y sancionatorias, y eso es el negocio del siglo. Entonces, ejemplo ahorita, empresas públicas de Medellín. ¿Quién coloca al gerente? Que la gobernación del Alcalde. sector. El alcalde. El alcalde. El grupo político y toda esa vaina es el que lo coloca. Y él es el que tiene que trabajar y hacer todo lo que diga el alcalde, porque él es el que le interesa tener este recurso natural y no soltarlo. Vea lo que pasó, un gerente que iba a tomarlo de la empresa de Hidroituango, toda la administración, y lo iban a montar
si me van a montar a mí en esta parte, yo prefiero retirarme, porque no va a ganar. Yo no voy a montar, ustedes me montan de una vez para que yo responda. Entonces yo tengo un amigo que incluso por alguna vez que estuvo en una empresa de estas públicas, por firmar un papel a ciegas, suministró un contrato. Y después estuvo respondiendo por la indebida contratación de lo no debido o las faltas de los requisitos legales previos para la contratación. Y le hicieron la vuelta y estuvo respondiendo por eso con una pena de cárcel. Entonces, esto es un negocio y por eso es importante conocer lo que es este derecho de aguas. Siga, señora Rosa. No, era eso nada más. Gracias, doctor, muy formal. No, muy formal su merced por darnos estos aportes. Bueno, preguntas. Dudas. Este tema es largo. Entonces, por lo que le digo, ya ahorita comenzamos con concesiones y ahí para allá. Es supremamente largo. Porque cuando yo oído concesiones, oído todo esto, se me da un semestre completo. Estoy haciendo el esfuerzo más grande. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Quedó claro el tema por Ministerio de la Ley? Doctor, qué pena volver a tomar la palabra, pero sí, dentro de la misma licencia hay que hacer el proceso de captación de agua para la minería, ¿verdad? Depende. Eso lo vamos a mirar más adelante. No se me adelante. No se me afane. Cuando veamos permisos, ya tenga claro lo que es permiso, la licencia, todo eso. Cuando ya hagan ustedes el ejercicio, vamos a mirar. ¿Listo? Aquí ustedes van a sacar una licencia. Hágala bien, hágala mal, pero me interesa que la haga. ¿Listo? Entonces no se dejen colgar de las tareas. Porque después cuando yo les pongo una tarea, van a decir, pero tenemos la otra que era otra. No se dejen colgar. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces no siendo más. Sí, señor. Doctor, qué pena, doctor, qué pena. Es que, pues, en vista de las fallas que tenemos con el internet y todos somos conscientes de eso, si revisamos las clases cuando tenemos tiempo al día siguiente o, bueno, el día que podemos, en el momento que podamos. ¿Quién me está hablando? Perdón. Conmigo, con Diana Bautista. Eso, es que no veo sino como un techo, no sé qué es lo que estoy Es viendo. que lo tengo cargando, doctor, qué pena. Entonces sí quería pedirle, por favor, si nos ayuda a subir las clases, la 10 y la 11, que aún no está ahí, y pues sí la necesitamos. Ahorita ya queda listo eso. Que cargue este Gracias. y se sube. Gracias, muy amable. Con gusto. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Otra solicitud? Doctor, yo que fue con una pregunta muy interesante, de acuerdo a lo que ustedes en el video, también en lo que dijo una Rosita, pero hay que tener muy en cuenta lo que es el costo-beneficio de una empresa. No es que yo me vaya mucho al lado empresarial, pero el costo-beneficio de una empresa, realmente ahí no se está cobrando realmente el agua, como usted lo dijo, sí se está cobrando, digamos, las conexiones, las plantas de tratamiento, se están cobrando la descontaminación completa del agua que se reutiliza. De algo tiene que vivir la empresa. Así es. Exacto. Sí, entonces Sí, pues, realmente, digamos... No es que uno sea político, no es que vaya por un partido, no es que... Pero de algo tiene que vivir. Es como decir en la universidad. Supuestamente es una fundación, pero una fundación no debería cobrar nada. ¿Sí o no? Y debería ayudar. Sí, correcto. Pero de algo tiene Entonces, que vivir y tiene que pagar servicios, tiene que pagar luz, tiene que pagar empleado, todo para que se sostenga. Ese es el círculo y esa es la, llamémoslo así, esa es la cadena. sí, correcto, esa es la cadena productiva. Entonces, hay que tener muy en cuenta el contrato social, como el mínimo vital del agua, porque hay personas que no tienen para poder pagar agua, ¿sí? Entonces, ese es el contrato social de todo. Bueno, y esto va a cobrar importancia, porque como yo les decía, no puedo entrar a derecho minero hasta que usted no sepa derecho de aguas.
Porque cuando usted sepa y vaya, cómo se saca el agua, cómo se saca el oro, cómo se genera energía, cómo se saca el petróleo, todo va a utilizar, hasta estas paredes o las paredes que usted tiene alrededor tuvieron que ver con agua. Entonces, hasta que usted no sepa derecho de agua, o veamos lo más básico, ahí sí usted va a entender un orden sucesoral del agua. Y ahí sí, ya lo entendí. Todo lleva su orden y por eso vamos según. Todo lleva su ciclo. Todo lleva su ciclo. ¿Sí? Incluso estaba pensando y dije, ¿ustedes están viendo con el doctor Bautista? Sí, señor. Hay una clase que me va a tocar cambiar con él. Yo le voy a avisar a él y les aviso a ustedes cuando entre a ver Derecho Minero, porque cuando vea esa clase, de pronto me voy a pasar un poquito más de las 2 horas. ¿Sí? Entonces, para no quedar cortado ahorita, ya me tengo que ir a las 8 y tal luego. No, de pronto que ya quedamos, nos pasamos, no importa. Sé que no va a pasar nada, ¿sí o no? Entonces, si nos pasamos media horita o algo, no, pero para no dejar para el otro día y que el otro día volver a hacer resumen y pierda la idea, entonces no. En ese momento le voy a pedir al doctor Bautista, si no se la intrusa, que si me cambia la hora y me deja hacer la segunda. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doc, lo que pasa es que la verdad hoy tuve el internet algo intermitente, pero escuché algo al final que dijiste que no nos dejáramos colgar de tareas. ¿Dejaste alguna tarea adicional? La verdad es que no alcancé a escuchar. La de ayer, Sí. la de ayer. La de ahorita la dije de recortar y pegar arriba. Ah, es la misma de ayer. Ustedes se colgan. Bueno, chicos. Gracias. Los dejo que tomen un café. Una feliz noche, doctor. Profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les deseo una feliz noche. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor, muy amable.